se cae mi voluntad, ¿cómo está la fuerza de voluntad de ustedes? Y más o menos, me dicen algunos. Y no podemos tener la fuerza de voluntad de Katy todos. Pero bueno, por ahí nos vamos acercando. A Katy no se la regalan, a la fuerza de voluntad, hace todo para tener tanta fuerza de voluntad. Bueno, vamos a ver cómo anda la fuerza de voluntad. Vamos a ver. Vamos a ver si la podemos fortalecer y vamos a ver qué elementos inciden para tirar abajo la fuerza de voluntad. Por ahí en alguno de los puntos somos responsables nosotros. A ver, miren, a veces dicen que no hay voluntad porque no me puedo concentrar. Otras veces se dice que no hay voluntad porque nadie me acompaña. Todo esto puede ser cierto, ¿eh? A veces dicen que se cae la voluntad porque soy muy autoexigente. A veces dicen que se cae la voluntad porque las personas son desagradecidas. Y a veces dicen que se cae la voluntad porque me canso de insistir. No me puedo concentrar. Si yo tengo la capacidad de pensar en algo, ya tengo la posibilidad de concentrarme. Lo que sucede habitualmente no es que no me concentro, sino que me concentro en algo distinto a lo que debería concentrarme. Entonces, me pongo a estudiar, pero mi pensamiento está en otras dificultades, a lo mejor en necesidades, a lo mejor en cuestiones más banales, pero no es que no me puedo concentrar, sino que me concentro en cosas diferentes a las que debería concentrarme. Entonces, muchas veces de lo que se trata, para fortalecer la voluntad, precisamente, es empezar a centrar la atención en aquello que yo intento hacer. Por ejemplo, estudiar. Me pongo a estudiar y no me puedo concentrar. Sí, el tema es que estoy concentrado en algo distinto a lo que debería estar. Siempre que hablemos de cuestiones normales, Cuando hay cuestiones patológicas, habrá que recurrir al médico. En cuestiones normales es que no centro la atención en lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué se recomienda? Ir más despacio. Tratar de mirar, si no puedo retener una página, empezar a centrar la atención en 5 renglones. Luego de los 5 renglones, en 10 renglones. Luego en 20, y así hasta terminar una página. Empezar a hacer el hábito de concentrar en aquello que yo estoy queriendo prestar atención. Los rendimientos son extraordinarios y a corto plazo, se los aseguro. Entonces, centro la atención en lo que corresponde. Nadie me acompaña. Si dependo de los demás, estoy perdido antes de empezar. Porque nadie tiene la obligación de acompañarme. Es más, a veces me acompañan en cuerpo, pero no en alma, no en mente. Entonces, tengo que estar convencido. Mi voluntad no tiene que depender de que me acompañen o no me acompañen. Si me quieren acompañar, me van a acompañar. Y si no me quieren acompañar, no me van a acompañar. Por más que estén conmigo, con ustedes. Soy muy autoexigente. A veces esto es parte del gran mundo de las excusitis. Cuando yo me sienta muy autoexigente conmigo mismo, lo que debo pensar es, ¿cómo hacen los demás con menos? ¿Cómo hacen? Tienen menos y no se plantean su nivel de autoexigencia. Lo hacen. Si yo espero estar pleno, completo, tener todo para hacer, o para que mi voluntad se fortalezca, tengan certeza que no van a tener nunca voluntad. Cuando se sientan que son muy autoexigentes, piensen si en verdad no están ingresando al mundo de las excusitis. A veces no es autoexigencia, a veces es una excusa. A veces, claro está. Bueno, las personas son desagradecidas. ¿Por quién lo hago? Lo hago para recibir aplausos. Porque si lo hago para recibir aplausos, también mi voluntad va a caer. Nadie tiene la obligación de aplaudirme. Nadie tiene.
Y si son desagradecidas, será un problema del desagradecido. Pero si yo busco la aprobación en todo lo que hago, mi voluntad va a caer siempre, también va a caer. Por último, me canso de insistir. Aceptemos que quiera otra cosa. Aceptemos que piense distinto. Propongamos, pero después, si la persona quiere otra cosa, quiere otra cosa. Si mi voluntad depende de que el otro acepte mi insistencia, también mi voluntad va a caer, porque estoy conspirando contra mis propios intereses. Aceptemos que piense distinto, aceptemos que quiera algo distinto. Y si algún día coincide con mi forma de pensar y sentir, vendrá. Y si no, seguirá su rumbo. ¿Les gusta el tema? ¿Sí? ¿Y están bien de voluntad? ¿Sí? ¿Estás bien, Ceci, de voluntad? Sí, más o menos. Y allá atrás, ¿están todos bien? Ah, ya los fuertes están atrás, por eso se fueron para atrás. Y allá también, en todos los juegos, Osvaldo, ¿estás bien de voluntad? Sí, dice Osvaldo, sí. Decí lo que quieras, yo me siento bien. Qué bueno, qué bueno. Después le vamos a preguntar cómo hace, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a ir centrando la atención en esto también. A ver, la fuerza de voluntad funciona como una batería. Miren, una pila está muy cargada por la mañana y se va agotando a lo largo del día. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Esto es físico. Pasa así, miren, a las 7:15 de la mañana tengo 100% de batería. Está plena a esa hora, a las 7:15. ¿Eh? Pero van a ver qué va pasando. Miren, nuestro cerebro agota la batería. Yo arranco a las 7 de la mañana, 7:15, supongamos, a la hora de temprano. Y ya cuando empiezo a trabajar, cuando empiezo a pensar, la batería empieza a bajar el rendimiento, porque el cerebro la va agotando. Y pasa esto más o menos, para que tengamos en cuenta. Miren, pasa esto. A las 7 de la mañana está así, está plena la batería, completa, carga completa. A las 12 del mediodía la batería está ahí, ya está en un 50%, digamos, a las 12. Sabri, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Bueno, a las 12, vamos a poner ahí, Sabri, vos porque sos muy jovencita, bueno. Pero los más viejitos tenemos a las 12 la tenemos ahí a la batería. Y a las 3 de la tarde estamos ahí. Si no cargamos otra vez, se nos hace cuesta arriba, muy complicado. Muy complicado. Lo primero, para fortalecer la voluntad, amigos míos, lo primero sería hacer lo más importante a esta hora, a las 7 de la mañana. Porque es cuanto más carga tenemos. A las 7, temprano. Evitar consultar redes sociales y demás para no malgastar la batería y la energía de la mañana. Si cuando me tengo que poner a trabajar o a estudiar, mi tarea es consultar los mensajes, salvo que ustedes trabajen de eso, bueno, ¿no? Hay amigos que trabajan de esto y es natural que consulten las redes. Pero cuando no, cuando es nada más que postergar una actividad que debo hacer a las 7 de la mañana, lo ideal es que hacerla cuando están las baterías plenas, para tener mayor nivel de concentración. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar. A las 7 de la mañana, temprano, es cuanto más batería tenemos. Cada vez que tomamos una decisión o concentramos la atención, gastamos la energía de esa batería. Así de simple, chicos. Así de simple. Entonces tengo que ir viendo en qué estoy pensando, en qué estoy hablando a la mañana. Si a la mañana, cuando puedo hacer algo constructivo para mi vida o para otros, malgasto esa batería en criticar, en insultar, en renegar, gasto el mejor potencial que tengo. Porque cada vez que estoy centrando la atención en algo, estoy gastando la batería. No hay manera, el cerebro necesita energía. Se agota la batería. Y si no tienes energía, el cerebro no funciona. Si yo lo pongo a trabajar mal, a la mañana temprano, estoy desperdiciando una fortuna para mí mismo, en nada. Gasté 3 horas de la mañana criticando al compañero de trabajo, al vecino,
algunos a la suegra, algunos, otro al suegro. Tuve que ir corrigiendo esto, les confieso. Me presionaron para que no mencione siempre a la suegra. Bueno, ahora arreglamos al suegro, no agregamos. Si yo malgasto la energía en eso, es algo que yo podría estar haciendo de otra forma. El cerebro la gasta todos los días, no hay alternativa. Después la podremos reponer, pero miren lo que perdí. Seguimos. Esta terapeuta, Kelly McGonigal, define a la fuerza de voluntad como la capacidad de hacer lo que realmente quieres hacer cuando parte de ti realmente no quiere hacerlo. Ahí está la fuerza de voluntad. Quiero hacer algo y aparece la fuerza de voluntad para vencer eso. Esta especialista ha hecho un tratado, inclusive hay una cátedra que tiene que ver con la fuerza de voluntad en una de las facultades donde ella dicta clases. Nada más que fuerza de voluntad la cátedra, Y ella dice en parte esto, es una síntesis. Es esa capacidad de hacer lo que realmente quieres hacer, pero cuando parte de ti no quiere hacerlo. Y ahora vamos a ir viendo nosotros, vamos a ir profundizando sobre esta definición que da esta terapeuta, sobre este aspecto. ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Por qué no quiero? Vamos a centrar la atención en esto en estos minutos que nos quedan. A ver, ¿por qué no quiero? Puede pasar que yo no lo quiera porque sea el miedo, la emoción que esté gobernando lo que debo hacer. Entonces, el miedo, esta emoción que es común a todos los seres humanos, impide, me frena. Entonces mi voluntad cae. Tengo ganas, pero no puedo vencer el miedo, no lo puedo vencer. Y mi voluntad cae. Y tengo falta de voluntad. Quedo desanimado, porque en verdad lo que me está pasando es que el miedo a hacer algo, a enfrentar algo, a resolver algo, a tomar una decisión, me paraliza y mi voluntad cae. Y nosotros decimos esto, miren, ese miedo, entre otras cosas, es el resultado de una actividad mental mal encausada. ¿Saben qué significa esto, chicos? Que más del 90% de las cosas a las que les tenemos miedo, más del 90% no sucederán nunca. Sin embargo, nos paraliza y nos quita la fuerza de voluntad. Y no van a suceder. Más del 90% está absolutamente estudiado esto que les digo, pero absolutamente estudiado. Difícilmente profesionales de la nueva era no coincidan con este punto. Difícilmente. Los grandes terapeutas de la humanidad coinciden en esto. Más del 90% de las cosas a las que les tengo miedo no sucederán nunca. Sin embargo, me paralizan como si sucedieran. O sea que en mi fuero íntimo suceden, pero no suceden. ¿Se entiende? Entonces no tengo voluntad, porque estoy teniendo miedo a algo que está mal encausado, algo que no va a pasar nunca. Pero le tengo tanto miedo a eso, tanto miedo, que paraliza mi vida y mi fuerza de voluntad se viene a pique. Una actividad mental mal encausada. Y hay un detalle en esto, chicos. Nada causa tanto sufrimiento como el miedo a sufrir. No sé si voy a sufrir, pero tengo tanto miedo a sufrir, tanto miedo, que me paraliza. Ese miedo a sufrir. Para pensarlo, ¿no? Esto tira abajo mi fuerza de voluntad. Todo lo que yo soy capaz de hacer, lo que soy capaz de dar, lo que soy capaz de pensar, de crear, de llevar adelante, de proyectar, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a sufrir. ¿Y si no pasa eso? ¿Y si te das el permiso a pensar que eso puede no pasar? Miren que hemos tenido casos de maternidades que no se dieron por el miedo a sufrir. Hemos sabido de eventuales mamás que no pudieron serlo por miedo a sufrir. No había otra cosa en la base del impedimento. Miren lo feliz que hubiesen sido. El antídoto para el miedo es el coraje. Y este extraordinario abogado
Nelson Mandela, el primer presidente negro que llegó a ser presidente electo por el sufragio popular en Sudáfrica. Entre tantas maravillas que consiguió en un país tan castigado por la raza blanca, él dice: el coraje no es la ausencia de miedo, sino triunfar sobre él. Las personas con coraje no son las que no tienen miedo, sino las que lo conquistan. Fantástico. Fantástico. Es normal tener miedo. Todos tenemos miedo por algo, a algo, en algún momento, porque es la primera emoción con la que venimos diseñados. Dios quiso que la tengamos en primer lugar, porque si no, no hubiésemos sobrevivido, nos hubiesen comido las fieras en los comienzos de la humanidad. El miedo nos protege también, nos ayuda a ser prudentes muchas veces, porque es normal tener miedo. Es normal, el problema no es tener miedo. Lo que dice Mandela, las personas con coraje no son las que no tienen miedo, sino las que lo conquistan. Y este hombre sabía de esto, 27 años preso en una cárcel. 27 años por defender los derechos de los negros. El pecado que cometió es pretender que los negros sean iguales a los blancos. Miren qué pecado. Miren qué pecado. 27 años preso por eso. Y él dice esto: no son las que no tienen miedo las personas con coraje, sino las que los conquistan. Yo les voy a contar la historia pequeñita de este señor, de este león. Hay una leyenda muy bonita. Cuando los cazadores en general de países poderosos pagan hasta $10.000 para que les dejen matar un animal de estas características, y los pagan. Este león había conseguido escaparse de las balas asesinas, pero se escapó y se perdió y quedó solo, y llevó muchos días solos en la selva, y el hambre, la sed, porque ellos viven en manada, y cazan en manada y se alimentan en manada. No saben hacerlo de otra forma, no saben vivir solos. Y este caballero que está en la foto no sabía vivir solo, este león no sabía vivir solo. Entonces se apartó y se fue. Y pasaban los días y el hambre y la sed iban siendo cada vez más angustiantes. Hasta que un día este león encontró un lago transparente en el medio de la selva. Y se acercó, porque la sed era agobiante. Y cuando se acerca a beber el agua, ve que desde abajo del agua un león con cara de enojado, triste, malhumorado, lo miraba. Entonces retrocede. Le da miedo esto y retrocede. Y se va y espera otro momento para volver. Y a los 2 días, cuando la sed se hacía cada vez más fuerte, vuelve y vuelve a hacer lo mismo y vuelve a acercarse al mismo lago transparente y ve ese león en el lago que lo vuelve a mirar del mismo modo y vuelve a retroceder. Y al tercer día, cuando la sed ya estaba cobrando parte de sus fuerzas, ya no podía pensar bien, se acerca al lago y va a tomar agua, y otra vez el león desde abajo del agua lo vuelve a mirar, le vuelve a clavar la vista y dice: este lago es de este león. Y vuelve a retroceder, y así 4, 5. Y a la 6ª vez, cuando ya no daba más, cuando la sed se llevaba su vida, cuando no había más alternativa, cuando había llegado a su propio límite, llega al lago, introduce la cabeza en el agua y el enemigo desaparece. Y salva su vida. Seguimos. El coraje
Es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede tener una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. El miedo del león era una actividad mental mal encauzada, ¿se acuerdan? Juana de Ángelis, la notable mentora de Divaldo Pereira Franco, nos dice: el problema no es tener problemas en la vida, es normal tener problemas en la vida, es normal tener dificultades en la vida. Lo importante es saber vencer las dificultades, no pretender no tener dificultades. Entonces el coraje muchas veces es eso, es llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. Todos los vamos a tener, todos los tenemos, no hay alguien que no los tenga. Y aquellos triunfadores que ustedes ven en la vida y que son ejemplo muchas veces de la humanidad, están rodeados de impedimentos, rodeados de dificultades, a veces muy fuertes, a veces cuestiones que tienen que ver con sus familias, incomprensiones. Sin embargo, vencen la dificultad, porque eso es la vida, vencer las dificultades, chicos. De eso se trata. La fuerza de voluntad se conquista muchas veces venciendo las dificultades. ¿Venimos bien? ¿Tan serios? ¿Sí? Bueno, claro, están serios porque se esperan a quién decirle todo esto. Ya tienen destinatario de todo esto que están aprendiendo hoy. Me imagino. Me encantaría estar en sus casas después. A ver qué hacen cuando llegan hoy. Bueno, seguimos. Nosotros hablamos como una de las dificultades que pueden generar la caída de la voluntad o la falta de fuerza de voluntad, y dijimos el miedo, hicimos una síntesis apretada de esta situación. Pero hay otros elementos, entre tantos que ustedes conocen, que le vamos a agregar. Nosotros centramos la atención en el miedo y en dos elementos más, que lo hemos extraído naturalmente de esta obra piramidal, como es el Libro de los Espíritus, en la que en un montón de pasajes, nosotros elegimos dos, una partecita nada más para compartir con ustedes, pero dos elementos del Libro de los Espíritus, y que también está en el Evangelio, según el Espiritismo, por hoy citado, están en toda la obra, pero por hoy citados, donde hay dos elementos que también colaboran en la caída de la fuerza de voluntad. Hay dos elementos que hacen que nuestra voluntad se venga a pique. Son estos, miren. Siguiendo las enseñanzas de esta obra extraordinaria, el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. El orgullo y el egoísmo. Estos dos elementos boicotean nuestra voluntad. En la cuestión 785 del Libro de los Espíritus, Kardec le pregunta a los espíritus: ¿cuál es el mayor obstáculo del progreso? Podríamos decir: ¿cuál es el mayor obstáculo de mi felicidad? Podríamos decir: ¿cuál es el mayor obstáculo de mi voluntad? Podríamos preguntar. Pero bueno, Kardec, con mucha más precisión y pulcritud que la nuestra, él le pregunta a los espíritus: ¿cuál es el mayor obstáculo del progreso? Y los espíritus le dicen, entre otras cosas, el orgullo y el egoísmo. Y en la cuestión 913 de la misma obra, Kardec vuelve al tema y dice: ¿cuál es entre todos los vicios el que puede considerarse como el más pernicioso? Entre todos los vicios, el más pernicioso, ¿cuál es? Y le dicen los espíritus: muchas veces lo dijimos, el egoísmo. Sigue la respuesta: de él, del egoísmo, procede todo el mal. Estudiad cada uno de los vicios y comprobaréis que en el fondo de todos ellos existe el egoísmo. Es la clave, chicos. Todo lo que esta terapeuta nos fue diciendo es vencer aquello que yo quiero hacer y no puedo, lo venzo. Para vencer esto, tengo que empezar a trabajar sobre la raíz de los males, de todos los males. El egoísmo, no del vecino, el mío. No de mi compañero, no de mi esposa, no de mi esposo, no de mi hija, no de mi hijo. El mío, mi propio egoísmo, porque en la raíz de todos mis males está el egoísmo. También la caída de la fuerza de voluntad. El egoísmo, que todos llevamos, es natural, pero que todos también, naturalmente, tendremos la obligación de ir corrigiendo para ser felices, nada más que para ser felices. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, dice este notable terapeuta, pedagogo, filósofo francés, Allan Kardec:
El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Teresa de Calcuta asegura que el ser humilde es un ser feliz. Y Kardec dice que el terrible adversario de la humanidad, de la humildad, perdón, es el orgullo. De manera que si seguimos los lineamientos de Teresa de Calcuta o de Kardec, seremos felices. Pero el orgullo también nos hace mal. Consentirás, le dicen a Kardec, consentirás en dar limosna al necesitado, pero nunca en estrecharle la mano. A veces el necesitado no quiere la limosna, chicos. La limosna es una excusa. A veces quiere una caricia. A veces quiere una caricia. Margarita Barrientos es una trabajadora que lleva adelante una obra enorme. Y una vez en una entrevista pública le preguntaban a ella qué era lo que más recordaba de su vida de niña en la calle. Y ella dice, recuerdo una vez, la historia que más recordaba, presten atención. Recuerdo una vez, yo estaba en una de las calles de Buenos Aires y enfrente venía una mujer rubia, alta, esbelta, muy bien vestida. Ella es morocha. Bien morocha es Margarita. Y de frente, en la vereda de enfrente, venía una mujer rubia, alta, esbelta y bien vestida. Ella era una niña de la calle. Entonces, Margarita toma coraje y va a pedirle una limosna. Se cruza la vereda, se acerca a esta mujer rubia, alta, esbelta, bien vestida. Ella con sus miserias se acuesta y le pide una limosna. Y la mujer se baja a la altura de los ojos de Margarita y le dice, está bien, bonita, está bien, yo te voy a dar una limosna, pero solo si a cambio me das un beso. El orgullo me hace suponer un ser superior y el egoísmo me impulsa a pensar solamente en mí. Cada vez que esto me esté pasando, estoy conspirando contra mi propia felicidad. No solo haré caer mi fuerza de voluntad, estaré conspirando contra mí mismo. Todo esto, orgullo y egoísmo, hacen caer mi voluntad. ¿Cómo fortalecer la voluntad? Vamos terminando. ¿Cómo fortalezco la voluntad? Miren, la fuerza de voluntad, como decíamos, es como una batería llena por la mañana y se reducirá a lo largo del día. Primero, las tareas más importantes. Primero, chicos, a riesgo de ser insistente, primero hagan lo más importante, a la mañana, cuando tenemos el 100% la batería cargada. No malgastemos esa energía, porque el cerebro necesita energía. Segundo, dormir bien. Dormir bien quiere decir, a veces, incluida la siesta. Los países desarrollados, además de la provincia de La Pampa, que lo tiene establecido, los países desarrollados lo tienen fijado como pauta de trabajo en sus empresas. Dormir la siesta. Bien, los pampeanos somos unos avanzados. Antes que los japoneses lo dijimos nosotros. Vaya alguien a La Pampa a las 2 de la tarde, a ver si encuentra algo abierto. Capaz nomás. Es todo un desierto La Pampa a las 2 de la tarde. Entre las 2 y las 3, 3 y pico. Bueno, pero cada uno sabrá el horario establecido. Para algunos 20 minutos, para otros 1 hora, para otros 1 hora y media. Lo que necesiten, dormir bien. Ahí se recargan las pilas, durmiendo bien. Visiten La Pampa y van a ver lo que les digo. Meditación, para entrenar el cerebro y la fuerza de voluntad. Los músculos se entrenan con ejercicios físicos, el cerebro con meditación. Meditar. Si pueden, 5 minutos, 10 minutos al día. Entrenen el cerebro. Es la mejor forma. Meditando. Busquen un punto de meditación. Ubíquense en un lugar placentero, apacible, agradable, el que a ustedes les guste. Tengan un espacio para ustedes mismos. Nadie se puede enojar porque ustedes quieran tener un momento a solas. Nadie le puede caer mal esto. Nadie se puede enojar. Un momento a solas. Necesito estar un ratito a solas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A meditar. Un ratito por día. A meditar. Vigilar tu respiración. Esto se aconseja. Hay técnicas y ciencias
que trabajan muy bien sobre este tema, sobre la respiración. Sé positivo. Los pensamientos negativos gastan mucha batería. O sea que cuando estén pensando mal, desde hoy, piensen en la batería que están malgastando innecesariamente. Lo que más gasta la batería son esos malos pensamientos. ¿Vieron que no hice nada y estoy cansado? Bueno, controla cómo pensaste. A ver qué hiciste en ese día. Está estudiado esto, chicos, ¿eh? No hacemos otra cosa que recordar y repasar cosas que otros ya han analizado en detalle. ¿Cómo fortalezco la voluntad? Vamos a ambientarlo. Y ya nos vamos retirando de acá para pasar al pase. Ah, cuando dije que me retiro, respiraron, ¿eh? Era hora, Raúl, era hora. Bueno, ya no estamos yendo. Miren, ¿cómo fortalezco la voluntad? Que la caridad sea una religión. Este extraordinario pedagogo que hacíamos referencia, Allan Kardec, él señalaba con mucha precisión que fuera de la caridad no hay salvación. Es de él, a él le pertenece, a Allan Kardec. Y da toda la explicación de por qué fuera de la caridad no hay salvación. Y en el capítulo 15, al final del capítulo 15 de esta obra extraordinaria que es el Evangelio según el Espiritismo, Pablo el apóstol, siendo espíritu Pablo, él dice entre otras cosas: en la máxima fuera de la caridad no hay salvación, se encuentran los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque a la sombra de este estandarte de la caridad encontrarán paz. Y en el cielo, porque quienes la hayan practicado encontrarán la gracia de Dios. Quiera Dios que en una jornada como la de hoy hayamos aprendido un poquito para fortalecer, aunque más no sea, nuestra voluntad, si es que anda un poco caída. Ha sido un placer enorme estar con ustedes y yo disfruté muchísimo de sus miradas, sus sonrisas, sus oídos fraternos. Pasamos al pase si no disponen lo contrario. Muchas gracias.